Los países de la OTAN deben ser conscientes de con qué están jugando. No amenazamos a nadie, lo que tenemos es una postura firme sobre distintas cuestiones. No necesitamos usar armas nucleares para obtener la victoria total. ¿Para qué necesitamos un mundo en el que no exista Rusia? No debe existir este mundo si en él no existe Rusia. Aunque no es literal, es lo que básicamente quiso decir Putin en el 2018, advirtiendo a la OTAN de que Rusia podría defenderse con todas las armas que tiene en su arsenal, nucleares y no nucleares, si ve amenazada la existencia misma de la nación más grande del mundo. Repito, en el 2018 Putin dijo ¿para qué necesitamos un mundo en el que no exista Rusia? Se puede decir que es su versión de una histórica cita pronunciada hace casi 300 años por la amante del rey francés Luis XV tras una derrota en batalla, después de mí el diluvio, que significaría algo así como si nos eliminan pues que se extinga toda la humanidad. Y es que en Rusia sienten que desde fuera la quieren desintegrar, la quieren poner de rodillas ante Occidente y dividirla en varias naciones porque supuestamente Rusia es muy grande y con extensas reservas de recursos naturales, petróleo, gas, agua, cereales, madera, oro, diamantes, aluminio, níquel y un sinnúmero de otros metales importantes para el desarrollo de nuevas tecnologías. Esa es al menos la interpretación que sacaron en Moscú hace ya varios años, luego de que no los dejaran integrarse en la comunidad occidental. El problema en todo este asunto radica en que la doctrina nuclear de Rusia tiene un punto clarísimo. Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares si ve amenazada su existencia, y el supuesto plan de Occidente de dividir a Rusia amenaza la existencia misma del país más grande del mundo, y arrebatarle Crimea a Rusia también amenaza la existencia misma del país de los zares y los osos. No es mi opinión ni estoy tomando partida por ningún bando, estoy simplemente explicando la postura rusa. Para la Federación de Rusia, Crimea es parte de Rusia y es algo indiscutible e innegociable, y no solo porque se la anexaron en el 2014, sino porque casi el 90% de los habitantes de Crimea son rusos. En cambio, Ucrania, apoyada por la OTAN, quiere devolver Crimea, porque es una península que se quedó como parte de Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Estimados amigos, Crimea, habitada en su mayoría por gente de origen ruso, es el tema central del conflicto ucraniano. Debemos partir de este punto. Y ahora sí, explicado esto, entremos al meollo del asunto. Y atentos, porque el tema de hoy es serio y contiene declaraciones que ponen los pelos de punta. Uno de los puntos más importantes y en el que coinciden tanto los líderes rusos como los ucranianos es que el que pierda la guerra perderá su soberanía y sufrirá un caos interno que incluirá un caos económico, político y social de consecuencias desastrosas y duraderas. Zelensky lo sabe, por eso ni se piensa negociar la paz, al menos bajo las condiciones rusas. Por su parte, Putin sabe que si Rusia pierde, Rusia podría dividirse como se dividió, salvo las grandes diferencias, como se dividió la Unión Soviética. Si Crimea vuelve a separarse de Rusia y es devuelta a Ucrania, pueden surgir grupos étnicos nacionalistas en otras partes del vasto territorio ruso que querrán independizarse y encontrarán todo el apoyo de Estados Unidos y Europa para lograr su acometido. De momento es un panorama fantasioso eso de que Crimea se separe de Rusia y que Rusia se divida en distintos estados, pero en el Kremlin saben que si se despistan un poco, tendrán a líderes occidentales repartiendo galletas y Coca-Cola en Siberia, como cuando políticos occidentales se plantaron en las calles de Kiev apoyando las protestas denominadas Euromaidán y Antirrusia. Cosas de la democracia de nuestro querido tío Sam. ¿Por qué desde mi punto de vista, bueno, no solo bajo mi humilde punto de vista, sino desde uno lógico y militar,
Ucrania tiene muy complicado ganar y recuperar Crimea. Bueno, porque si Ucrania empieza a recuperar terreno en el Donbass, tanto que puede llegar a Crimea, y Rusia entiende que en tal escenario podría perder la guerra y también perder Crimea, Rusia puede interpretar tal situación como una amenaza para la existencia misma de la nación. Y según su doctrina nuclear, en tal escenario Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares. Es lo que hay. Rusia es una potencia nuclear y Ucrania no lo es. Por lo tanto, Rusia no puede perder Crimea en un escenario realista, porque el desenlace sería una guerra nuclear de consecuencias catastróficas para todo el planeta. Eso lo saben en Washington y en Bruselas. Pese a todo, siguen buscándole las cosquillas al oso. Los que saben algo de historia entenderán por qué Rusia se anexó Crimea. Los que simpatizan con Ucrania criticarán a Rusia por haberse anexado Crimea. No voy a entrar en esa discusión porque es algo de lo que ya hemos hablado en otros videos. Pero llegados a este punto es necesario volver a la realidad. Tal y como están las cosas actualmente en el campo de batalla, Ucrania no está ni de cerca preparada para intentar recuperar Crimea. Por eso, hace unos días Putin dijo que Rusia no usará armas nucleares en Ucrania, porque cree firmemente que ganarán la guerra sin usarlas. Pero uno nunca sabe cómo pueden desarrollarse los eventos, más que nada luego de que varios líderes de la OTAN, como el señor Stoltenberg, que es el secretario de esa organización de ataque, de defensa, sumado a Macron y Olaf Scholz y hasta el mismísimo Biden, los que se plantean permitir a Ucrania atacar suelo ruso alejado del campo de batalla. Incluso se plantean permitir a Ucrania atacar Moscú y más allá. ¿Pero qué consecuencias traería todo esto? Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. Para entender mejor cómo Rusia puede responder y hacer daño a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros países de la OTAN si Ucrania llega a atacar Moscú con armas de la OTAN, le daré la palabra a un gran experto en estos temas y uno de los protagonistas de este conflicto, el presidente de la Federación de Rusia. Escuchemos con atención la explicación de por qué si Ucrania ataca Moscú u otras regiones rusas alejadas de sus fronteras, los países de la OTAN se verán más que nunca directamente implicados en el conflicto. Cuando el señor Stoltenberg habla de la posibilidad de atacar territorio ruso con armas de precisión de largo alcance, él, como persona que dirige una organización político-militar, como lo es la OTAN, y aunque es un civil como yo, debe saber que las armas de precisión de largo alcance no se pueden utilizar sin medios de reconocimiento espacial. Eso es lo primero que todos debemos tener claro. Segundo, la elección final del objetivo y la llamada misión de ataque solo pueden ser realizadas por especialistas altamente cualificados basándose en datos de inteligencia técnica. Para algunos sistemas de ataque como Storm Shadow, las misiones de ataque se pueden obtener automáticamente sin la presencia de personal militar ucraniano. Pero ¿quién obtiene los datos? Pues quienes producen y suministran estos sistemas de ataque a Ucrania. En general, esto se puede realizar sin la participación de personal militar ucraniano. Y otros sistemas, como por ejemplo los ATACMS, también se preparan sobre la base del reconocimiento espacial. Se formulan objetivos y se llevan luego automáticamente los cálculos apropiados. Es posible que ni siquiera entiendan los datos que están ingresando para el ataque. Pero estos datos no los obtienen los militares ucranianos, sino los representantes de los países de la OTAN que producen esas armas de largo alcance con las que van a atacar. Por lo tanto, estos representantes de los países de la OTAN, especialmente de Europa, especialmente de los países pequeños como los estados bálticos, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que son estados con un territorio pequeño y con una población muy densa. Y este es un factor que deben tener en cuenta antes de hablar a la ligera de atacar territorio ruso lejano a las fronteras ucranianas. Esto es algo serio y por supuesto lo estamos estudiando con mucha atención.
En pocas palabras, Ucrania no tiene la capacidad tecnológica militar para atacar con armas de largo alcance objetivos militares rusos, y si llegan a atacar objetivos rusos alejados de las fronteras es porque las manos de los especialistas de la OTAN han hecho el trabajo sucio. Esto lo explicó Putin a finales de mayo, pero yo me seguía preguntando cuál sería la respuesta de Rusia si Ucrania, con la ayuda de la OTAN, ataca por ejemplo Moscú. Y tras varios días he recibido la respuesta de la boca de Putin. Sepan que el 5 de junio en San Petersburgo, Putin se reunió con periodistas internacionales de distintas partes del mundo. El periodista italiano Stefano Poli tuvo la oportunidad de hacer varias preguntas al respecto al líder ruso, quien reveló cuál sería la respuesta de Rusia si Ucrania ataca territorio ruso. Escuchemos con atención. Buenas tardes, señor presidente. Gracias por organizar esta reunión. Me gustaría hacer una pregunta sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, propuso que se le diera a Ucrania la oportunidad de atacar objetivos en territorio ruso con armas suministradas desde Europa. Varios países europeos y Estados Unidos estuvieron de acuerdo con esta idea. No todos los miembros están de acuerdo, pero sí Estados Unidos. Al mismo tiempo, en algunos países se debate la posibilidad de enviar asesores e instructores militares. Me gustaría pedirle que comente estas dos decisiones y cuál será la reacción de Rusia ante ellas. Muchas gracias. No es nada nuevo eso de que Ucrania cuenta con asesores e instructores de la OTAN. Ellos ya están presentes en el territorio ucraniano. Desafortunadamente para ellos están sufriendo pérdidas, lo sé con certeza. No lo hacemos a propósito, pero sé que durante las operaciones de combate se producen pérdidas de europeos. Esto es algo que en Europa y en Estados Unidos prefieren callar. Esto en primer lugar. En segundo lugar, en lo que respecta a las armas de precisión de largo alcance, este tema debe dividirse en dos partes. Hay misiles de largo alcance capaces de alcanzar objetivos a unos 70 kilómetros. Son armas convencionales de relativo largo alcance compuestas por un sistema de lanzamiento múltiple de misiles. Estos los utilizan los ucranianos desde hace mucho tiempo. De hecho, el personal militar ucraniano puede lanzar ataques con ellos sin ayuda de personal cualificado de los países que suministran esas armas. Pero en cuanto a las armas modernas de alta tecnología, de alta precisión y de mayor alcance, como el Storm Shadow británico o el ATACMS estadounidense o los misiles franceses, ¿qué podemos decir? Pues esto, por cierto, ya lo expliqué hace poco. Los ATACMS de fabricación estadounidense tienen un alcance de 300 kilómetros. ¿Cómo se utilizan y cómo se ejecutan? Hay que entender que los militares ucranianos no pueden hacerlo todo por sí solos. No pueden lanzar ataques con este misil sin ayuda de personal estadounidense o de la OTAN. Simplemente son tecnológicamente incapaces de realizar un ataque con ellos a distancias sumamente largas. Para realizar un ataque de larga distancia se necesita tener reconocimiento satelital. Luego, basándose en este reconocimiento satelital, que sería de hecho un reconocimiento satelital estadounidense, se crea una misión de vuelo y solo luego se pueden ingresar los datos en el sistema de misiles. Y el soldado que introduce estos datos lo hace de forma sencilla y automática, y luego apriete el botón. Puede que ni siquiera sepa qué pasará a continuación. ¿En qué pueden participar los militares ucranianos? No los que simplemente introducen los datos del objetivo y presionan el botón, sino los de un nivel superior. Pues ellos pueden, por ejemplo, elegir un objetivo. Pueden decir qué objetivo es prioritario y necesario para ellos, pero no deciden si atacar este objetivo o no, porque, repito, una misión de vuelo la forman y prácticamente la implementan solo quienes suministran estas armas.
Si se trata de los ATACMS, entonces el Pentágono es el que realiza estas tareas. Si hablamos del Storm Shadow, significa que los británicos lo están haciendo. Y en el caso de los Storm Shadow es aún más sencillo. La simplicidad radica en el hecho de que la misión de vuelo se ingresa automáticamente, sin la participación de personal militar en tierra. El ataque se realiza de forma automática. Serían los británicos los que prácticamente nos atacarían. Todo esto lo tenemos claro y no hay que hacerse ilusiones al respecto. ¿Qué debemos hacer nosotros como respuesta a tal escenario? En primer lugar, y obviamente vamos a mejorar nuestros sistemas de defensa aérea y vamos a destruir los misiles lanzados hacia Rusia. En segundo lugar, pensamos en el hecho de que si alguien piensa que es posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces nosotros también tenemos el derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase de alcance a regiones del mundo donde se llevan a cabo ataques contra objetivos sensibles de aquellos países que suministran a Ucrania misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Es decir, la respuesta será simétrica y nosotros ya estamos pensando en ello. Yo me pregunté por varios días cómo Rusia podía responder a tales ataques ucranianos organizados con manos de la OTAN. Descarté en un primer momento una respuesta de Rusia al Pentágono, que es de donde se obtendría la información para un ataque ucraniano a Moscú con misiles estadounidenses de largo alcance, porque atacar al Pentágono con armas hipersónicas sería el primer paso para acabar con la humanidad. Pero Putin ha revelado lo que haría. Darán armas de alta precisión y de largo alcance a países o grupos armados que de vez en cuando atacan objetivos militares de Estados Unidos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue viendo cómo los hutíes desde Yemen lanzan con la ayuda de la inteligencia rusa un misil hipersónico ruso a un portaaviones estadounidenses que se pasea como perro por su casa por Oriente Medio. Sería una humillación terrible para Estados Unidos porque el ataque sería grabado con iPhones y retransmitido por Facebook, Twitter y YouTube. El mundo vería en vivo y en directo cómo un imponente portaaviones estadounidense se hunde en el mar Arábigo. Ante tal advertencia de Putin, me imagino que en el Pentágono se estarán pensando dos veces si permitir a Ucrania atacar Moscú y otras regiones lejanas rusas. 2 días más tarde a esta reunión de Putin en San Petersburgo con periodistas europeos, asiáticos y de otros lares del mundo, en esta misma ciudad rusa se llevó a cabo un foro económico con la participación de representantes de más de 110 países. Es decir, Rusia, lo que se llama aislada, no está. Como parte del foro, el moderador de uno de los eventos le dijo a Putin que los portaaviones son, en las circunstancias actuales, una herramienta militar sin sentido y que los países deberían darse cuenta de ello y dejar de gastar dinero, a lo que el presidente ruso contestó con mucha ironía. Usted dice que los portaaviones no tienen sentido actualmente, y eso no es verdad. Si bien en parte carecen de sentido en algún tipo de conflicto global, en un sentido estratégico, creo que desde el punto de vista de la solución de problemas geopolíticos como instrumento geopolítico, para moverlos hacia aquellos territorios contra los cuales los mismos estadounidenses, franceses o británicos quieren luchar y obligarlos a hacer algo, los portaaviones sí tienen sentido. Es cierto que, teniendo en cuenta la presencia de armas supersónicas modernas en Rusia y China, hasta cierto punto por supuesto pierden sentido. Por eso nosotros no gastamos dinero en portaaviones. Pero deje que ellos gasten dinero. ¿Por qué ha dicho esto en voz alta? Deje que gasten su dinero. El moderador replicó a Putin que quería lanzar un mensaje a los amigos chinos e indios que están gastando dinero en el desarrollo de portaaviones. Y Putin, siguiendo con el tema, dijo lo siguiente:
Con respecto al hecho de que nos planteamos suministrar armas a los enemigos de Estados Unidos, quiero que sepan que aún no lo estamos haciendo. De momento no lo estamos haciendo, pero nos reservamos el derecho de hacer esto para aquellos estados o incluso algunas estructuras que están experimentando cierta presión, incluso de naturaleza militar, por parte de aquellos países que suministran armas a Ucrania y exigen que se utilicen armas contra nosotros, contra nuestro territorio ruso. Si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN suministran armas de largo alcance a la zona de combate ucraniano y permiten su uso en nuestro territorio, ¿por qué nosotros no tenemos el derecho a hacer lo mismo, a responder de forma igual? Tampoco ahora estoy preparado para decir que lo haremos mañana, porque en cualquier caso, cualquier suministro de este tipo de armamento está asociado a una serie de circunstancias que de una u otra forma afectan a determinadas regiones del mundo, y por supuesto hay que pensar en ello. Volviendo a la reciente reunión de Putin con periodistas internacionales, el presidente ruso contestó a la pregunta de un corresponsal alemán y dijo lo siguiente sobre las relaciones de Rusia con Alemania. Atentos, porque dijo unas cositas que son como secretos a voces, pero que muchos no quieren escuchar. Al periodista alemán no le quedaba más que asentir humillado cada palabra del ruso. El suministro de armas a una zona de conflicto siempre es malo, especialmente si tenemos en cuenta que los que suministran estas armas no solo las suministran, sino que también las gestionan, y este es un paso muy peligroso. Usted y yo sabemos, y no lo niegan en Alemania, aunque no recuerdo cómo salió en la prensa, eso de que generales alemanes estaban discutiendo dónde y cómo atacar el puente de Crimea y otros objetivos rusos, incluso en territorio cuya pertenencia a Rusia nadie pone en duda. Ahora, cuando en Alemania dicen que van a enviar misiles que alcanzarán objetivos en territorio ruso, esto por supuesto destruye por completo las relaciones ruso-alemanas. Nosotros entendemos, como una vez dijo una de las figuras políticas alemanas más famosas, que después de la Segunda Guerra Mundial la República Federal de Alemania nunca fue un estado soberano en el pleno sentido de la palabra. Entiendo la dependencia alemana por parte de Estados Unidos en el ámbito de defensa, en el ámbito de la seguridad en general. Entiendo la dependencia alemana en el campo de la política, en la política de la información. Porque donde quiera que pongas un dedo en la lista de los medios de información alemanes, y aunque no sé dónde usted trabaja, me imagino que usted sabe que tras cada medio alemán se encuentra un beneficiario, que en la mayoría de los casos es una fundación estadounidense. Hay que ponerse de pie y aplaudir a las fundaciones estadounidenses por controlar la política en muchas partes. Les doy mis más sinceras felicitaciones por controlar tan estrictamente la información en Europa desde el punto de vista de sus intereses. Todo esto es comprensible. La influencia sobre ustedes es colosal y es muy difícil resistirse a ella, eso está claro, pero algunas cosas son elementales. Es incluso extraño que nadie en el liderazgo alemán actual defienda los intereses de los alemanes. Está claro que Alemania no tiene una soberanía total, pero en Alemania viven alemanes y es necesario pensar al menos un poco en los intereses del pueblo alemán. Estimados amigos, creo que en este video queda claro que si la OTAN permite a Ucrania atacar territorio lejano ruso, esto será posible solo con la ayuda de la inteligencia de la OTAN. El conflicto ucraniano puede entonces escalar en otras regiones del mundo, y lo peor de todo es que todo puede salirse de control. Lo triste de todo esto es que el diálogo puede evitar un Armagedón, pero en el diccionario de la OTAN han borrado las palabras diálogo y paz. Termino este video con otro impactante fragmento que explica muchas cosas que pocos en Europa quieren ver, ni mucho menos escuchar. Recuerde cómo hicieron volar los oleoductos Nord Stream al fondo del mar Báltico. Nadie se indignó siquiera, como si así tuviera que ser. Pese a todo, seguimos suministrando gas a Europa a través del territorio de Ucrania.
Antes enviábamos gas a través de Ucrania por 2 sistemas de tuberías, pero los ucranianos cerraron uno de ellos, simplemente cerraron la válvula y dejaron solo un sistema de tuberías. Pues bueno, está bien, pero a través de este sistema de tuberías fluye gas ruso hacia Europa, pasando por Ucrania, y los consumidores europeos reciben este gas. También enviamos gas a Europa pasando por Turquía a través del Turkish Stream, y los consumidores europeos reciben por esta ruta nuestro gas. Y aunque una tubería del Nord Stream explotó, la otra tubería del Nord Stream está intacta, gracias a Dios. Pero, ¿por qué Alemania no quiere recibir nuestro gas a través de este gasoducto? ¿Alguien puede explicar cuál es la lógica? Reciben gas ruso a través del territorio ucraniano, reciben gas ruso a través de Turquía, pero no pueden recibir gas a través del Mar Báltico. ¿Qué clase de tontería es esta? No hay ninguna lógica formal en todo esto, ni siquiera lo entiendo. Si al menos dijeran que Europa no debería recibir gas ruso en absoluto, está bien, lo entendería, y nosotros junto con Gazprom lo sobreviviríamos. Pero ustedes mismos se buscan los problemas y compran gas natural licuado a Estados Unidos a un precio exorbitantemente caro, que se transporta a través del océano. ¿Acaso no saben sus políticos y activistas ambientalistas cómo se obtiene el gas natural licuado? Pues utilizando fracturación hidráulica. Pregúntenle a los residentes de Estados Unidos que viven cerca de donde se produce este gas cómo les afecta. A veces sale el lodo de los grifos en lugar de agua. ¿Acaso no saben todo esto sus políticos ambientalistas que están en el poder en el gobierno? Seguro que lo saben. Por otro lado, Polonia también cerró el gasoducto Yamal Europa. El gas se suministraba a Alemania a través de Polonia. No lo cerramos nosotros, fueron los polacos quienes lo cerraron. Usted sabe mejor que yo el impacto que tendrá para la economía alemana el fin de los vínculos que aún hay en el sector energético entre Alemania y Rusia. Es triste lo que se han buscado. Muchas grandes empresas industriales alemanas siguen buscando un lugar fuera de Europa donde instalarse. Se están ubicando en Estados Unidos y en Asia, pero las nuevas condiciones económicas son tales que las empresas alemanas están perdiendo competitividad. Y esto, por cierto, podría tener consecuencias nefastas para la economía europea en su conjunto, porque la economía alemana, y todos lo saben bien sin ofender a ningún otro estado europeo, Alemania es la locomotora de la economía europea. Si Alemania estornuda y tose, todos los demás contraen gripe inmediatamente. La economía francesa también se encuentra ahora al borde de la recesión. Esto lo sabe todo el mundo, y si Alemania se hunde, toda Europa temblará. Los líderes de la OTAN han desempolvado sus tambores de guerra, hipnotizados por el tío Sam, y lo que es más triste, sin velar los intereses de los europeos de a pie, los que se parten el lomo para llevar una vida digna. Un error táctico en el campo de batalla puede hacer que todo se salga de control. El desenlace, más que impredecible, es muy predecible, pues las llamadas armas de disuasión se pueden convertir en armas de ataque y la destrucción del planeta sería total. Así que mejor roguemos por la paz. Hasta la próxima.